El Centro de Economía Política Argentina publicó un nuevo informe en el que detalla cómo impacta económicamente la pandemia a nivel global. Hablamos con Hernán Letcher, uno de sus autores, y nos cuenta lo siguiente. Claramente es la pandemia la que tiene una potencia fenomenal sobre la vida económica de los países. Cuando uno observa, no encuentra grandes diferencias en las proyecciones de caída de la actividad económica que en la mayoría de los países se produce, digamos, entre aquellos que han realizado o han mantenido una cuarentena más abierta y aquellos que han sido, digamos, más estrictos con su política de salud. Lo mismo los datos preliminares que han aparecido hasta ahora. Una vez se recuesta sobre proyecciones porque, claro, la cuarentena, por ejemplo, para el caso de la Argentina, en general para Sudamérica, arrancó a mediados de marzo, con lo cual tenés todavía datos preliminares. Pero esos datos muestran una caída fenomenal en la mayoría de los países. No sé, acá en la Argentina algunos se escandalizan con la caída industrial que ha sido muy significativa, arriba del 30%. Italia, la caída en abril, en el mes de abril, fue del 42,5%. Un país industrial, digamos, inserta en Europa, en fin. La realidad es que el impacto de la pandemia me parece que trasciende todas las posibilidades de debate respecto de las políticas que vos puedas haber tenido en materia de salud, ¿no? En el caso de la Argentina, lo que vos ves es que el punto mínimo, digamos, o el peor momento ha sido claramente el mes de abril, y en mayo y tal vez en junio vos tengas algún rebote. Eso lejos está de los valores previos a la pandemia. En el caso argentino, además con esta dualidad muy marcada, que es el interior del país con una dinámica que yo diría cuasi normal, y la región metropolitana, el Chaco, con una situación muy crítica. Ahora, hablaba por teléfono con un electricista, porque me parece la anécdota es buena, y me dice, en realidad no importa si yo podía trabajar o no, y si no me llamaba nadie, porque la gente no quiere meter a una persona en su casa en el escenario de pandemia. Es así. Este es un problema que trasciende, yo diría, digamos, que afecta incluso la situación económica de aquellos lugares donde la pandemia no hace estragos, como tal vez en la región metropolitana, no sé si estragos, pero digamos, tiene un impacto mayor. La Argentina viene de 4 años de una caída fenomenal, es decir, aquel desocupado que no tenía laburo y hoy tiene el IFE, ¿está mejor o peor? No lo sé, porque hacía una changa y no había ni changa. Entonces, no estoy diciendo que esté mejor hoy, que viva bien, lo que estoy diciendo es que la situación, cuando, fíjate que pusimos en discusión el tercer IFE, y con actividad económica dijeron, no, páguennos el IFE porque no podemos resolverlo. Bueno, esto es lo que viene, si querés un poco respondiendo nuevamente a la pregunta, es lo que viene para los países que empiezan a abrir y con todas las dificultades del caso. ¿Crees que un posible rebrote, como está sucediendo en algunos países de Europa, pueda volver a afectar económicamente al país? Sí, la verdad que sí. Es lo que se está viendo en España, en Italia, es lo que se está viendo en general en los países que tuvieron la pandemia al inicio. En general lo que uno está viendo es que los países que abren tienen esta problemática. Vuelven a tener, en muchos casos, vuelven a fase 1. Y creo que hoy, a esta altura del partido, el gobierno tiene un gran desafío porque evidentemente la cuarentena, desde el 1 de julio, tal vez vamos a ver los datos de hoy, de mañana, tal vez tuvo algún impacto, pero no fue la cuarentena de la primera fase. La decisión que haya que tomar para la etapa que viene, después del 17, es decir, del 18 de julio en adelante, y es difícil decir, bueno, ¿qué hacemos? Abrimos algunas cosas, pero ponemos o hacemos más hincapié en la cuestión del control y del distanciamiento, a pesar de que tenemos muchos casos. Vos tenés las camas de terapia intensiva cubiertas al 50%, al 60%, quizás en la región metropolitana. Perfecto. Ahora, el 40% que te queda en algunos lugares significa 5 camas, no son 1.500 camas. Es un problema, ¿eh? ¿Cómo ves el futuro de nuestro país en los próximos meses? Es difícil. Con este panorama que planteaba, veo un escenario complicado, difícil. Cuando uno escucha a Georgieva Cristalina, la titular del fondo,
Y hace 2 o 3 días atrás, 2 directores jefes del organismo publicaron un informe donde dicen básicamente, ojo, no saquemos o dejemos de gastar antes de la salida real de la pandemia, porque eso puede ser la debacle en materia económica. A contramano de lo que históricamente te dijo el organismo. Georgieva Cristalina, yo cuando volví a ver este informe hace unos días atrás, me remití nuevamente a las declaraciones que había hecho Georgieva Cristalina, que habían sido a finales de abril, es decir, hace rato. Y la titular del fondo dijo, no van a escuchar muchas veces esto del Fondo Monetario, dijo, pero gasten, ojo, después tengan control sobre el gasto, lo regístrenlo bien, una serie de cuestiones, pero gasten. Claro, porque estaba viendo esto mismo que decía hace un rato, que la pandemia es mucho más fuerte que cualquier cosa. Y si uno lo piensa, yo digo, ¿por qué la pandemia es más fuerte? Y yo pienso en mi caso, yo no sé si el mes que viene, dentro de 2 meses, tengo laburo, el mismo nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Conclusión, el ingreso que tengo hoy, y quizás una parte, si puedo la guardo, trato de gastar poco, ¿sí? Tengo un comportamiento conservador, si querés, y eso en el capitalismo básico es una bomba neutrónica. El capitalismo se mueve básicamente por la demanda agregada, es decir, la demanda agregada es básicamente consumo, gasto público. Por eso, a contramano de lo que históricamente te dijo el fondo, bueno, hoy dicen gasten, y yo retomando decía, veo al gobierno convencido que las salidas de ese tipo, hace unos días se hablaba de una especie de plan Marshall, yo comparto eso, creo que la salida es con gasto, incluso con el efecto que te pueda generar un incremento del gasto. Pero eso es mejor porque si no, no reactivas.